En un diseño experimental, el investigador manipula lo que los sujetos experimentarán. Es decir, el investigador tiene cierto control sobre lo que le sucederá a los sujetos. Los preexperimentos son diseños de un solo grupo, cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Ejemplos: estudio de casos con una sola medición, diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. Los experimentos verdaderos son aquellos que logran el control y la validez interna al reunir dos requisitos. Primero, grupos de comparación, y segundo, equivalencia de los grupos. Una característica única de este diseño es que los sujetos se asignan aleatoriamente a los diferentes grupos. Ejemplo: diseño con postprueba únicamente y grupo de control, diseño con preprueba, postprueba y grupo de control, diseño de 4 grupos de Solomon, diseños experimentales de series cronológicas múltiples y los diseños factoriales. En el diseño cuasi experimental no se tiene garantizada la equivalencia inicial porque no hay asignación aleatoria ni emparejamiento. Los grupos están formados antes del experimento. Son grupos intactos. Ejemplo: diseño con postprueba únicamente y grupos intactos, diseño con preprueba, postprueba y grupos intactos, uno de ellos de control, diseños cuasi experimentales de series cronológicas. El Single Subject ofrece una alternativa mediante la especificación de métodos que pueden usarse con un solo individuo o pocos sujetos y permite conclusiones de causa y efecto. Al igual que los cuasi experimentos, hay manipulación, pero no se asignan aleatoriamente. Los diseños no experimentales describen cosas que han ocurrido o examinan relaciones entre variables. El investigador no manipula las condiciones que los sujetos experimentan. Entre los diseños no experimentales se encuentran los estudios descriptivos, comparativos, correlacionales, tipo encuesta y ex post facto. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Este tipo de diseño simplemente provee un resumen de un fenómeno existente mediante el uso de números. Ejemplo: describir las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias agrícolas. Con los diseños comparativos se investiga si hay diferencia entre dos o más grupos sobre el fenómeno estudiado. Este enfoque lleva al estudio descriptivo a un paso más adelante. Ejemplo: diferencia en la actitud hacia las ciencias agrícolas según el género, masculino o femenino. La investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Este tipo de estudio usualmente involucra una medida estadística del grado de relación entre dos o más fenómenos conocida como correlación. La relación medida es un planteamiento sobre el grado de asociación entre las variables de interés. Una correlación positiva significa que valores altos en una variable están asociados con valores altos en la otra variable. Ejemplo: estatura y peso. Una correlación negativa significa que valores altos en una variable están asociados con valores bajos en una segunda variable. Ejemplo: ausencia a clases y desempeño académico. En las encuestas, el investigador selecciona una muestra de sujetos y le administra un cuestionario o conduce entrevistas para recolectar datos. Las encuestas se usan frecuentemente en la investigación educativa para describir actitudes, creencias, opiniones y otro tipo de información.
Por lo general, la investigación es diseñada de manera que la información sobre una gran cantidad de personas, lo que es la población, puede ser inferida de las respuestas obtenidas de un pequeño grupo de sujetos, la muestra. Ejemplo, un decano quiere saber cómo se sienten los empleados, docentes y no docentes, sobre sus políticas administrativas. Algunas de las preguntas de la encuesta podrían ser: ¿qué es lo que más le gusta sobre su política? ¿Qué le disgusta de la política? ¿Por qué? El diseño ex post facto se utiliza para explorar las posibles relaciones causales entre variables que los investigadores no pueden manipular. El investigador diseña un estudio para cotejar dos o más muestras comparables, excepto por el factor especificado. Las posibles causas se estudian luego que han ocurrido. Ejemplo, tipo de cuidado de niños del cual el estudiante participó y desempeño académico en primer grado. Determinar si los estudiantes de la clase de español que se crían con la madre se desempeñan peor que los que viven con el padre y la madre.